a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. Os problemas dos adultos xamais deberían afectar os nenos. En cambio, cando temos o caso dunha separación, normalmente hai moitos casos no que precisamente os nenos son os que máis sofren. De feito, hai adultos que os utilizan como a mellor forma de facerlle dano ao outro. De todo isto é do que imos a falar no programa de hoxe, pero tamén falaremos de cal é a mellor forma de comunicarlle aos rapaces unha separación ou como debemos levar este problema para evitar que realmente o problema sexa máis pros nenos que pros propios adultos. Para falar disto temos, como cada semana, a Concha Lavid, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada. E temos tamén connosco a Abel Lamas, vicepresidente da Asociación Galega de Pais e Nais Separados. Benvido, Abel. Moitas grazas pola invitación. Pois xa que temos aquí ao vicepresidente da Asociación Galega de Pais e Nais Separados, imos aproveitar e comezar o programa explicando en que consiste esta asociación, como axudan as persoas que están nesta situación, porque ao mellor hai moita xente que non coñece, non, a que se dedican nin que existen este tipo de axuda, digamos. Contanos un pouquiño as formas en que axudades as persoas que están en trámites de separación. Efectivamente, así, hai moita xente que cando atopa o noso teléfono en algún medio de difusión, o primeiro que nos pregunta é: vos en que podedes axudarme? Non? Bueno, a asociación primeiro é un punto de información e o primeiro que intenta é facilitarlle esa primeira transición de unha situación problemática na que un opta por separarse buscando unha mellor circunstancia para él, para a súa exparella e para os seus fillos, de forma que saiba utilizar os recursos que ben a asociación lle pode ofrecer, como poden ser orientación, apoio, un contacto, un resocializarse, que é un dos primeiros pasos que necesita unha persoa cando se separa, a par que procuramos que saiba de que recursos sociais pode botar man. Cando unha persoa se ve enfrontada a un proceso de separación, con frecuencia experimenta desorientación, desacougo, e normalmente notamos que as persoas non saben que teñen o seu alcance certos recursos que poden estar no seu concello, que poden estar no servizo de mediación da Xunta, que poden ser os gabinetes de orientación familiar. Non son moitos os recursos que dispoñemos, pero procuramos que a xente bota man daqueles que ten o seu alcance. Este, digamos que, o primeiro plantexamento que lle facemos ás persoas que buscan algún tipo de orientación ou de información, e sempre poñendo moito fincapé en que unha parella que se separa non debe pensar, no primeiro lugar, en que se ten dificultades recurrir ao xulgado. A vía da mediación familiar e outras solucións alternativas que existen son sempre a nosa referencia, a nosa teima constante. E este é o primeiro que lle plantexamos ás parellas que se separan, non? Despois xa, en función das circunstancias concretas, individualizadas, cada parella, cada familia é un mundo de circunstancias distintas, non? Non se poden dar unhas pautas xerais, nin todo o mundo se achega a asociación procurando o mesmo. Hai persoas que non teñen fillos e se achegan onde nós, unhas veces son os pais ou as nais, pero outras veces son os avós, porque teñen dificultades para seguir relacionándose cos seus netos despois do proceso de separación. As circunstancias son moi diversas, entón, nos aquí, fai moitos anos que en Santiago temos un punto de encontro, de resocialización, un grupo de autoaxuda que lle chamamos, e logo, ao longo do ano, vamos desenvolvendo unha serie de actividades que nos permiten trasladar a nosa mensaxe ao conxunto da sociedade. Entón, van estudando, digamos, cada caso concreto, non? O que dicías, cada persona que se presenta trae unha situación diferente e non dades pautas xerais, senón que vades adecuando a cada caso, non? O primeiro é prestar atención, porque moitas veces as persoas
nun primeiro momento que queren alguén co que puedan empatizar, alguén que saiban que os vai a entender, Sí. Con frecuencia, nun proceso de separación, nas familias chegan a organizarse bandos, chegan a organizarse grupos de persoas que apoian a un, Sí. que en detrimento do outro, e entón, cando alguén entra en contacto con nós, sabe que, bueno, pode atopar un interlocutor que comprenderá polo que está pasando, e non se trata de lle dar consellos a ninguén, porque cada quen coñece as súas circunstancias, non? Pero temos unha experiencia, sabemos cales son, digamos, os pasos e as etapas que inevitablemente vamos a ter que pasar por elas, e ofrecemos ese punto de comprensión. Vale. Pois nada, tras isto vamos a comezar un pouquiño a explicar o que dicíamos ao principio do programa. Como lle afecta a separación dos pais a un fillo, non? Para comezar, pois polo principio, o primeiro que debemos pôr sobre a mesa é como lle comunicamos, non, ao noso fillo que hai unha separación. Concha, non sei se no teu gabinete supoño que tes casos, non, de nenos con pais separados. Como debería un pai, bueno, polos dous lados afrontar non, esta situación e dicirlle, bueno, explicarlle ao fillo Bueno, es muy importante para que un niño no arrastre secuelas toda su vida en ese proceso de separación. De ese proceso es muy importante que ambos, tanto el padre como la madre, estén a la altura de las circunstancias y antes que pensar en ellos mismos, piensen en ese hijo. Lo ideal sería juntarlo en el salón, sentarse los tres o los cuatro, es decir, los hijos, padre y madre en el salón, y explicárselo de la forma más directa, pero también más sencilla y desde luego sin ningún sentimiento de rabia, de dolor o de ira o de propia frustración, aunque la sintamos, ¿no? Es decir, evidentemente en un proceso de separación seguramente los adultos, cualquiera de ellos, no van a estar en una situación cómoda, pero es importante que a la hora de trasladarle esa situación a los hijos, ambos los dos estén en una disposición, digamos, de tranquilidad, de sosiego y que le hagan llegar que aunque papá y mamá van a coger caminos diferentes, ellos siempre serán lo mejor y lo primero y además lo más grande que les ha ocurrido dentro de esa relación. Tienen que hacerles sentir que van a seguir siendo igualmente queridos y que aunque o bien papá o bien mamá no esté todo el tiempo con ellos, lo cierto es que les quieren por igual y que están dispuestos a dar lo mejor de sí mismo por sus hijos. Eso es fundamental. Y ya digo, hacerlo desde la tranquilidad, desde la serenidad y en un ambiente normalizado, que sé que es difícil, pero por los hijos yo creo que se hace eso y mucho más. Es decir, a veces tendremos que perder nosotros un poco de nuestro... derecho, no quiero decir derechos, perder un poco tal vez de nuestra forma de ser en beneficio de una mayor comunicación y de una mejor progresión de ese problema dentro del niño, porque además no olvidemos una cosa, el niño es un ser tan frágil que es el que más va a sufrir en la ruptura. Y por lo tanto tendremos que intentar que ese sufrimiento sea el menor posible y al menor coste en el tiempo posible, que no queden secuelas después en la edad adulta. Ademais, bueno, dicen os expertos que dependendo da idade que teña o cativo, pois tómase a noticia dunha maneira ou outra, non? Cando son moi pequeniños, pois o mellor non se enteran tanto da situación, hai que explicarlo de forma máis clara. Mira, un niño siempre se entera de la situación. Yo, a través, bueno, tú sabes que además del gabinete de Aprender a Educar, tengo la escuela infantil y yo puedo saber perfectamente lo que pasa en la casa de un niño solamente observando a ese niño. Es decir, cuando tú has tenido pues, este bebé durante X tiempo, ¿vale? No te digo que en el primer día ni en el segundo, pero cuando tú lo has tenido X tiempo, tú eres capaz de percibir en ese niño cualquier tipo de sentimiento extraño, es decir, que no es el rutinario del aula.
recuerdo una situación, bueno, hay varias, pero recuerdo una que era muy evidente porque el niño era tremendamente extrovertido y era un niño siempre muy alegre, muy juguetón y tal. Y cuando nosotros detectamos que algo estaba pasando, porque el niño de repente se volvió agresivo con sus compañeros, siempre estaba triste y de mal humor. Y en un momento determinado, pues efectivamente los padres vinieron y nos dijeron, estamos atravesando una mala racha, estamos pensando en separarnos. Nosotros era algo que ya veíamos. Y luego otros casos que se nos han dado, pues por ejemplo, y que de verdad es tremendo y no saben el enorme daño que les hacen. Y desde aquí también les hago un llamamiento a esos padres que a veces en aras de defender su propio ego, porque no es nada más que el ego, o ese cariño, porque hay algunos que incluso lo hacen con la defensa engañosa de ese cariño y les hacen un daño terrible a sus hijos. Ningún padre ni madre tiene derecho a privarle a su hijo del cariño del otro, es decir, ninguno. Pero es que además el daño que le pueden hacer, el daño psicológico que le pueden hacer es tan grande que a la larga, es decir, ese niño con 13, 14, 16 años, entre comillas, devolverá el daño que le han hecho. Y lo devolverá en forma incluso de agresividad hacia las personas que no tuvieron la delicadeza de tratar el tema con el cariño y el respeto que les tiene que merecer su hijo. Sí. Me gustaría poder incidir en esto que acaba de decir ahora, porque un dos principais problemas que se dan nos procesos de separación é que un desvirtúe a imaxe do outro, non? Claro, iso é tremendamente destructivo, como estaba dicindo. E resulta que cando un se senta, se é posible, non? Coa súa, a que vai ser a súa exparella, diante dos seus fillos, é moi importante que sexan capaces, primeiro, de non trasladarlle os problemas da parella aos seus cativos, porque non son problemas dos cativos, son problemas da parella. E, ademais, é básico que sexan capaces de trasladarlle aos seus fillos que van a cooperar en relación a eles de cara ao futuro. Porque poucas cousas hai que desestabilicen tanto a un neno como non saber se vai a poder recurrir a súa nai ou seu pai, porque non sabe como vai a acoller despois esa actitude a persoa que o está atendendo, ¿no? Fíjate, yo te pongo un caso que me llegó al alma, ¿no? El caso de una niña de 13 años que tenía una situación de violencia en el hogar, tenía un comportamiento totalmente disruptivo, porque ella realmente quería muchísimo, idolatraba a su padre. Su madre era una madre excepcional, siempre le había hablado muy bien de su padre, nunca había habido impedimento para que se visitaran cuando quisieran y tal, pero el padre era una persona bastante ocupada y no podía dedicarle todo el tiempo que la niña requería. Y ella esa situación la llevaba terriblemente mal. Es decir, ella quería pasar más tiempo con su padre y nadie se lo impedía, solamente el trabajo y la situación laboral del padre. Y en un momento determinado, ella echando vista atrás, hubo un incidente, un pequeño para ella grandísimo incidente, que fue su primera comunión. Y en su primera comunión no se pusieron de acuerdo ambos los dos padres. Ella me dijo, Concha, ¿tú sabes cómo me sentí? Y le dije yo, no, cariño, dime. Me sentí como una naranja partida en dos. Fijaos lo que me dijo, que se sintió, o sea, es la definición más clara. Es decir, la niña se sintió como una naranja partida en dos en su primera comunión. Y ese recuerdo a ella, por mucho que la hayamos tratado, por mucho que estemos trabajando con ella, ese recuerdo le va a quedar siempre. Me ha quedado a mí, en ese ejemplo concreto que ha puesto la niña, para más a ella. Afortunadamente, bueno, estamos intentando y se ha reconducido la situación, pero es lo que me refiero, ese recuerdo de esa fecha señalada. Por eso yo digo siempre, los padres y las madres somos capaces de hacer los mayores sacrificios, pues pensemos que no lo hacemos por el otro, pensemos que lo hacemos realmente por nuestros hijos, porque luego nos encontraremos fracaso escolar, por ejemplo.
¿vale? Nos encontraremos que el niño tiene o la niña tiene problemas psicológicos, incluso terrores nocturnos, incluso niños que con una edad avanzada se hacen pis en cama, ¿vale? Pero por un sentimiento de inseguridad, de intranquilidad, de insatisfacción, pensemos también que cuando llegan a la edad adolescente, a todos nos ha pasado, ¿no? Yo creo que levante la mano el que no ha sido rebelde en su edad adolescente. Lo somos porque va en nuestra sangre, es decir, tenemos que reafirmarnos como adultos. Pues esos niños no son rebeldes sin causa. Algunos de nosotros podríamos serlos. Ellos son rebeldes con causa porque sienten que no han sido bien tratados. Y ese problema puede generar no solo, como digo, un fracaso escolar o personal, sino incluso llevar a la agresividad y a devolver de alguna manera a aquel que ellos consideran, que lo pueden considerar ellos, puede ser real o no, ¿vale? Pero que les ha hecho daño en ese quitarles una parte de su propia identidad, porque al fin y al cabo el padre y la madre conforman la identidad de ese muchacho, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado. Mi recomendación, yo he vivido las dos situaciones, es decir, yo viví la situación de ser hija de padres separados y viví la situación posteriormente de haberme separado y con los hijos ya mayores. Y puedo decir que también sufren los hijos mayores. Tú preguntabas antes, ¿quién sufre más? ¿No? A mí me abandonaron más o menos cuando yo tenía 6 meses. Y por lo tanto tampoco lo pude vivir mucho, pero sin embargo sí es algo que me ha acompañado toda mi vida. Porque evidentemente no se hizo bien, ¿no? Es un ahí te quedas que se hacía antiguamente, ¿no? En el caso de mío personal, cuando han sido mis hijos pues ya con 30 y 30 y pico de años, y tampoco lo aceptan bien, tampoco lo llevan bien, también sienten que una parte de esa familia, de esa estructura, se rompe, y también hay que, es decir, a cualquier edad, ¿no? Es decir, cuando se rompe lo que es la estructura familiar, lo que los hijos, con la edad que sea, pero evidentemente es mucho más dura, bastante más dura cuando se produce pues de los 16 hacia abajo, de los 17 hacia abajo, eso es muchísimo más duro, pero encontraremos seguramente a alguien con 18 o 20 años que diga, hombre, tenemos el caso de Nadal. Fíjate, Nadal, todo un campeón de tenis, no sé qué tal, cuando sus padres se separaron, él tuvo un bajón impresionante. Y eso que, bueno, no sé en qué forma lo harían ni nada, pero deportivamente le afectó la separación de sus propios padres. Entonces, pensemos que si a todo un ídolo como Nadal le llega a afectar de esta manera, ¿cuánto más no le puede afectar a niños, pues eso, que no son capaces todavía de comprender qué pasa a su alrededor? Ademais, ¿no? pode darse o caso de que os nenos se culpen, non? A eles mesmos da separación dos pais, que pensen que en parte culpa deles. Hombre, yo te puedo decir que mi caso fue ese. Es decir, de alguna manera, por circunstancias de enfermedad de mi madre, se decía que, bueno, yo había sido un poco el motivo, y te puedo decir que se pasa, ya te digo, se pasa tan mal que te acompaña a lo largo de toda tu vida. E o malo é que os teus pais poden utilizarte como excusa para manifestar os seus problemas, como para decir, estou tendo problemas porque o teu pai ou a túa nai non é capaz de comportarse, pero estou tendo problemas pola túa culpa. O sea, e estás trasladando ao cativo a carga de un problema que evidentemente non é de él. Acaba de relatarnos o caso de unha rapaza e a súa comunión. Lamentablemente, isto vai a suceder nas próximas semanas en moitas familias. Non o estou dicindo por dicir, é que temos grupos de chats onde os pais están comentando xusto ese caso de preocupación de familias que se están plantexando celebrar 2 comunións nun momento, ou un grupo dunha familia nunha mesa e na mesa do lado do mesmo restaurante da familia. Non estamos falando dunha situación hipotética. Son casos que van a darse o mes que ven, dentro de 2 meses. Invitaría a xente a que si sabemos capaces de reflexionar. Si somos capaces de sacrificarnos hasta límites insospechados por la salud de un hijo, ¿vale? Por la salud física. Yo siempre digo, la salud y la educación son fundamentales en la vida de una persona. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos ser tan mezquinos? Y lo digo con esa palabra, ¿cómo podemos ser tan mezquinos para arruinar la salud psicológica de nuestros hijos? Es decir, ¿cómo podemos ser tan mezquinos? Porque
¿Qué problema hay en celebrar la comunión? Si tú y yo hemos terminado nuestra relación, celebrar la comunión, la boda o lo que quiera, o el cumpleaños o la puesta de largo de los chicos, ¿no? ¿Qué problema hay en que nos sentemos a la misma mesa, que hoy nos vamos a tratar como si fuéramos amigos que hace tiempo que no se ven? Vamos a guardar nuestras diferencias y vamos a hacerlo por nuestros hijos, que nuestro hijo no se sienta una naranja partida en dos. Yo es lo que pediría a todos los padres y madres que nos están viendo hoy, que por favor hagan ese esfuerzo, porque con el tiempo también se les recompensará. Es decir, es fundamental que los niños, además es que se lo debemos, estamos obligados a darles una infancia feliz, no darles todo, sino darles lo que realmente les pueda hacer feliz, que es el cariño de los dos, el afecto de los dos, la ternura de los dos y la compañía de los dos. O problema, entonces, en moitos casos é precisamente que utilizan o fillo como unha ferramenta, incluso o mellor para facer, non? Como dicía ao principio, dano a outra persona, é dicir, o mellor, pois hoxe non te deixo a ver a nena, ou non sei que. Ese es un planteamiento que además, desgraciadamente, y es muy triste que lo tenga que decir yo, que soy mujer, y no me gusta tener que decirlo, pero es la realidad que vivimos todos los días, o muy a menudo, demasiado a menudo, y es que las madres acostumbramos a utilizar a nuestros hijos como arma arrojadiza contra los padres, en el sentido de la pensión, los extras, es decir, como que se convierte en una moneda de cambio. Pero como unha forma, non, de facerlle dano a outra persona. Exactamente. Y no se dan cuenta, vuelvo e insisto, tengo el caso también de una niña de 9 años, ¿vale? Que en su momento nadie sabe el daño que se le ha hecho a esa niña, pero yo, es más, pensé que iba a salir mucho más tarde el problema. El problema ha salido ya ahora. La niña está total y absolutamente fuera de sí, entiende, quiere estar con los dos, pero al mismo tiempo ve las injusticias que uno está cometiendo con el otro, y están total y absolutamente descolocando a esa niña. ¿Qué va a ocurrir? Pues que esa niña con 13, 14 años se volverá en contra de quien hoy le está haciendo daño, le está poniendo en contra del otro progenitor, y al final llorarán todos. Llorará la niña porque será infeliz y tendrá un comportamiento total y absolutamente disruptivo. Llorará la madre porque no sabrá qué hacer con esa hija, y llorará el padre porque realmente bueno, pues tiene una situación que no es capaz de controlar. Entonces, cuidado con eso, porque a la larga el tiempo nos devuelve el daño que hacemos. En este sentido, a asociación fai moito tempo que ven invitando a todas as parellas, nos casos individuais, por suposto, pero logo, trascendendo o caso individual das parellas, ven instando aos poderes públicos a que a custodia compartida, a mediación familiar, os procesos de parentalidade positiva sexan a guía de todos os procesos de separación, non? Entón, cando unha parella se separa, debe partir do punto de vista de que o que lle espera é un camiño de cooperación. A confrontación, a discusión, a manipulación, o recurrir ao incumplimento de sentenzas, todo iso se conduce a unha espiral de dano e de autodestrucción. Poucas cousas mellores podemos ofrecerlle aos nosos fillos que unha imaxe positiva da nosa exparella. Non hai moito máis ni moito mellor que lle podemos ofrecer a eles. Entón, a asociación nestes momentos está realizando unha campaña de recollida de sinaturas, unha iniciativa legislativa popular que presentamos no Parlamento de Galicia, e xa levamos recollidas aproximadamente unhas 12.000 sinaturas das 10.000 que eran o mínimo necesario. Seguiremos porque queremos que a nosa iniciativa chegue a toda a sociedade galega, e pretendemos que en Galicia se oriente e se promova que nun proceso de separación onde a parella teña cativos pequenos, a custodia compartida, a cooperación entre as dúas partes da parella, esa opción que de forma natural se plantexa. Logo, claro, cada familia, cada parella ten un montón de circunstancias. E é importantísimo que as parellas entendan, primeiro, que este é o obxectivo prioritario que teñen nun proceso de separación, e logo é moi importante que a nosa sociedade comprenda que, ás veces, efectivamente, as actitudes son negativas, adoptamos actitudes negativas, vale?
y con frecuencia hay que ofrecerle a esas parellas mecanismos de apoyo, de orientación, de guía, de asesoramiento. Separarse ás veces é moi complicado e ás veces pode ser que non se case para sempre, pero se un se separa, as posibilidades de que iso non sexa permanente para sempre son... Pero os hijos sí que son para sempre. Pero os fillos son para sempre, polo tanto, non hai que plantexarse a separación como un terreo onde un gaña e outro perde. Hai que ter en conta que o que gañes hoxe vas a perder mañá, como decía antes Concha, e máis pronto que tarde, sobre todo se tes nenos, porque os nenos van a seguir medrando, van a acabar desenvolvendo a súa propia autonomía e vanche a reclamar dunha forma ou de outra aquilo do que lle privaches. ¿No? Porque os expertos falan de síndrome de alienación parental, que cando un dos da pare, o sea, como que sinten un maior rechazo cara o pai ou cara a nai, quizáis véndose influenciados non polo que lle están comentando da outra persoa. Entonces, realmente isto sempre pasa ou non ten por que pasar? É dicir, non teñen por que ter preferencia cara a un deles, non? Os fillos. Os fillos poden ter preferencia por a nai, como calquera de nós temos preferencia ou maior simpatía. Esa non é a cuestión, todo iso non ten nada que ver. O problema xurde cando posa o cativo na tesitura de ter que decidir, de ter que elixir. E iso é tremendamente destructivo. Claro, eso me refería, quero decir que se unha nai lle está todo o tempo directamente botando pestes do pai, o cativo vai a ter preferencia por esa nai porque a vai a creer, non a ela, o que lle está dicindo. O simplemente está desestabilizando al niño. Vamos a ver, el niño tiene primero un espíritu de conservación, que lo tenemos todos los seres humanos, ¿vale? Y entonces, ese tipo de niños que están sometidos a esa presión, normalmente se vuelven niños tremendamente introvertidos, ¿vale? De tal manera que suele ser muy difícil sacarles, cuando estás delante de un psicólogo o delante de un educador, sacarles lo que realmente está pasando. Es tremendamente difícil, pero sin embargo lo llevan dentro. Y aquí hemos dicho muchas veces que los padres somos el espejo en el que los hijos se miran. Entonces, es posible que esa madre o ese padre hoy manipule a ese hijo y que piense realmente que lo que está haciendo le está acercando más a ese hijo. Y puede ser que falsamente en el sentido de la visión, no que el niño lo haga de forma falsa. Desde luego, la visión sí es falsa, ¿vale? El niño se pueda aproximar más a uno, pero muchas veces lo hace por miedo, ¿vale? Lo puede hacer por miedo porque dice, es que si no me arrimo aquí, mi padre o mi madre me va a crujir. Y si se entera que me llevo muy bien con papá o con mamá, el otro me va a crujir. Entonces lo que hacen es crear elementos de autodefensa. Pero ¿qué ocurre? Que ese niño que, como te digo, se convierte en un niño introvertido, en un niño que no es feliz, en un niño que se acostumbrará a mentir, que estará triste, en un niño que incluso será un foco de rabia y de odio contenido, y te lo dice alguien que pasó por esa situación, en un momento determinado todo eso va a salir, ¿vale? Y quien se puede sentir en un momento determinado muy seguro de decir, yo tengo a mi hijo o a mi hija conmigo, está a mi lado, al final es una gran mentira. Pero es una mentira que él o ella misma han fabricado, ¿vale? Por lo tanto, es el mensaje que tenemos, o que debemos de mandar aquí es que por los hijos se hace todo, hasta el hecho de estar a veces con personas que nos pueden caer mejor o peor, pero que el niño necesita tener la seguridad de que su padre y su madre se hablan, se respetan y que tienen un proyecto en común. Siempre van a tener un proyecto en común. Hasta el día que alguno de ellos fallezca, van a tener el proyecto en común que es un hijo. Y por lo tanto, ese proyecto en común no puede tener fecha de caducidad, al contrario. E bueno, sobre todo debería haber comunicación entre ambas partes polo feito de que teñen que impoñer unhas normas igualitarias aos fillos. Claro, yo ahí, bueno, cada uno en su casa puede tener sus normas y los niños aceptan bien. Pero Lo que no puede ser es que utilicen a los niños en el sentido de mamá te da todo, papá te da todo, ¿vale? Es decir, lo que no puede ser es que por el hecho de querer retener el cariño del hijo, estén dispuestos a darle todo y más, porque al final lo que no llora hoy, lo llorará mañana.
É dicir, Aquí se produce, ademais, un problema que vai en aumento, increscendo conforme o neno se aproxima á adolescencia, non? Porque cando o neno ten 4, 5, 6 anos, está supeditado ao cuidado de quen o estea atendendo nese momento, pero conforme o neno vai tendo certa autonomía, comeza a decir, casi prefiro estar con mamá, casi prefiro estar con papá, por que? Pois a mellor na adolescencia, porque o pai ou a nai é máis permisivo, lle deixas chegar de noite, lle fai regalos, obsequios, non lle limita, en mil e un detalles. Vale, cando rompemos as pontes de comunicación e de cooperación coa nosa exparella, no momento en que necesitamos a súa axuda, e vamos a necesitala en algún momento, porque o noso fillo vai ter dificultades, non vamos a ser capaces de cooperar con ela. Pero nos vai interesar a nós que el ou ela nos axude, e non vamos a estar en condicións de poder establecer esa comunicación, non? Entón, é moi importante saber que o que hoxe estamos sementando nos vai impedir no día de mañá axudar o noso fillo, porque chegarán certas circunstancias onde ninguén máis que a nosa exparella, a nai ou o pai do cativo, sexan quen de poder intervir e de axudalos. Temos que anticipalo, temos que pensar no futuro, nos procesos de separación, a diferencia de calqueira pleito ou litixio, un vai ao xulgado, o xuiz dictamina e xa está. Pero nos casos de xuizos en cuestións de familia, ese proceso non acaba nunca. Incluso non acaba nunca, ainda que os nosos fillos sexan maiores de idade, non? Sí, sí, Quero dicir que temos que ter a perspectiva de que a polémica, a confrontación, o pleito no xulgado non nos vai a conducir nunca a ninguna solución. E máis, con frecuencia vai aumentar cando unha persoa, home ou muller, se achega a nosa asociación e me expón as súas circunstancias, eu frecuentemente acabo dicíndolles, mira, a mellor a túa situación é moi complicada, é moi difícil, é posible, hai situacións realmente moi complicadas de xestionar nos procesos de separación, pero a nada que te equivoques, vas a empeorar moitísimo máis as cousas, no sentido que sexa. Entón, temos que ter un pouco de comprensión sobre nós mesmos, sobre a persoa de enfronte, e se temos nenos, tentarnos moito a roupa e ser moi positivos, non? Porque temos que ter en conta que, claro, nos preocupan os nosos nenos, pero nos procesos de separación, cando se discute se é mellor unha custodia exclusiva, unha custodia compartida, se é mellor a cooperación, a coparentalidade ou non, hai que ter en conta que en última instancia, se queremos ser un pouco egoístas, deberíamos saber que se non contamos coa cooperación da outra parte, cando necesitemos axuda porque o noso fillo está enfermo, porque non hai forma de ocuparse del, porque eu teño un traballo e que me cuida do neno, se eu me teño que marchar, se me presenta unha oportunidade profesional. Hai mil e unha circunstancias ao longo da vida que se nos van a plantexar. Se non temos o apoio da nosa exparella en relación ao cativo, nada máis, nos vamos a ver atados de pés e mans. Claro, a comunicación obviamente sempre ten que existir entre ambas partes por todo, non? Por lo que falábamos de antes de tamén establecer un pouco normas máis ou menos igualitarias para que tamén o neno diga, pues con papá fago todo o que me dá gana, cos mamá é a mala porque me impón tal límites. A la larga eso se paga, lo he visto incluso demasiadas veces, por desgracia, en la época adolescente. ¿Vale? En la época adolescente esos padres normalmente suelen ser los papás, ahí tengo que, al menos en los casos que nos ha llegado a nosotros al gabinete, de decir, bueno, no pasa nada que también yo fumaba o también yo tal o también yo bebía. Claro, cuando realmente ya no es el pitillo del fin de semana ni la copa del fin de semana, ahí ya tenemos un problema. Y es curioso porque cuando surge ese problema tan grave, volvemos a lo de antes, que ya es un problema de salud, ahí son capaces de ponerse de acuerdo. Y mira, te voy a contar una anécdota. Tenía un muchacho de Villagarcía que definió también perfectamente la cuestión. Los papás se habían separado de una forma un tanto también contenciosa
y el chico comenzó pues a comportarse mal en el colegio, empezó a salir hasta las tantas, se saltaba por la ventana y se iba pues de juerga con los compañeros, venía a las 3, 4 de la mañana, y cuando me lo trajeron a mí al gabinete y empezamos a trabajar con él, y me dijo, llegó un momento en que hablando, bueno, pues hablamos mucho evidentemente con ellos, me dice, es que ¿sabes una cosa? Dice, ¿tú sabes por qué ahora mis padres se llevan bien y vienen los dos? Porque claro, una de las condiciones es que tienen que venir los dos, a nuestro gabinete tienen que venir papá y mamá, al menos las personas que están más próximas en el entorno directo del niño. Y dice, porque cuando yo me empecé a portar mal, ellos se empezaron a llevar bien. Es terrible, ¿eh? Pero el chico lo hizo, o sea, entre comillas, lo hizo el pobre, muy bien, decía él, cuando yo empecé a portarme mal, él estaba cansado de oír cómo discutían por teléfono, cómo había problemas con los abogados, porque al final, cuando pensamos que los chicos no se enteran, es mentira. Es decir, los chicos tienen una antena parabólica increíble, y cuando pensamos que están en su habitación durmiendo y estamos hablando con la amiga o con la abuela o con no sé quién, los chavales están con la oreja puesta, ¿vale? Y dijo el chaval, esto no hay quien lo aguante, y se fue con los amigos y empezó a moverse en determinados ambientes, y claro, ahí sonó la voz de alarma. ¿Para quién? Para la madre, para el padre, y dijeron, uy, esto tenemos que sentarnos y arreglarlo. Y él lo que nos dijo es decir, cuando yo empecé a darle problemas de verdad, ellos fueron capaces de ponerse de acuerdo y hablar. Y efectivamente, a partir de ahí empezaron a hablar, se sentaron, y fue más importante sus hijos y el bienestar de sus hijos de lo que fueron ellos mismos. Bien, y yo me pregunto, ¿es necesario tener que llegar a una situación límite de ese tipo que ya se le ha hecho previamente un daño irreparable a los muchachos? Cando se dan problemas onde unha das dúas partes consinte, maleduca a un neno, un adolescente, con frecuencia o que sucede é que subxace unha relación moi descompensada de reparto de tempos, de convivencia entre as dúas partes e ese neno ou esa nena. Entón, aquela parte que está moi poucas horas, unha fin de semana, un día, procura durante esas poucas horas concederlle todo canto quere a ese neno, ¿no? Y eso es muy contraproducente. Y eso es muy contraproducente. Yo siempre... Hay que decirlo. Al niño no se le gana con lo material, al niño se le gana desde el afecto y desde el cariño sincero. Claro, claro. Pero si a parella non se leva ben, ten desavenencias. E ademais existe un desequilibrio moi grande entre o tempo que pasa con nai e o tempo que pasa co pai. Como decía Concha, con frecuencia os pais de fin de semana, como ás veces se lles tipifica, non? E conceden todo, porque, claro, dirá o pai ou dirá a nai, se só vou estar con ele unhas poucas horas, por que non lle vou consentir o que quere? Claro, porque estamos poñendo a ese neno nunha situación que non ten solución viable. Se eses pais non teñen un reparto equilibrado do tempo e da atención que lle dedican a ese fillo, evidentemente non van a ser capaces de manexar a situación. Eu sempre opinei que o neno debe pasar o bastante tempo coa súa nai e seu pai como para poder aburrirse, sobre todo se o neno é pequeno. É importantísimo, porque se o neno sempre está recibindo unha atención continuada durante todas as horas que o neno a nai, pois claro, aí estamos creando, ten que ter tempo, que decir, que nos indica que o neno pasa bastante tempo coa súa nai ou co seu pai, que dispón de tempo para aburrirse. Para mí ese é un criterio fácil de ver e que se incumple en multitude de casos, claro, porque se ti non orientas as parellas a unha cooperación e a unha custodia, un exercicio compartido da custodia efectiva do neno, se produce un desequilibrio tan grande que, bueno, que pode ser beneficioso en algún aspecto para os pais, pero... Tú estás insistiendo mucho sobre el tema de la custodia compartida. Yo no sé hasta qué punto es positivo o no, y hay que estudiarlo en cada caso. Tiene que ser muy estudiado, porque si partimos de la base de que la custodia compartida se entiende como el niño estará siempre en un mismo domicilio, ¿vale? Y serán los padres quienes se desplacen, al final eso es inasumible para los padres.
o muy difícil de asumir. Si lo que hablamos como custodia compartida, por eso yo apelo mucho más al racionamiento, pero si apelamos a custodia compartida en el hecho de que cada semana vaya con uno de los progenitores, también es un problema para el niño en situación de que nos convertimos al niño en un niño maleta, ¿vale? Es muy complicado cuando hablamos de eso. A mí me gustaría... Es una opinión mía solamente, quiero decir, no desde mi propia vivencias personales, lo que veo cada día en los gabinetes, tal. Es decir, puede estar con papá o con mamá, indistintamente, el que mejor o más tiempo pueda dedicarle. Y luego, a lo largo de la semana, que exista libertad del otro para poder ver a su hijo como y cuando quiera y donde quiera, que puede ser incluso en el domicilio del otro o en ir a recogerlo al colegio y después llevarlo a casa. Los fines de semana, pues que pueda estar más con el que no tiene la convivencia diaria. Es decir, habría que argumentar... Niso consiste compartir a custodia. Ah, bien. Es que pensé que hablabas de custodia compartida en el sentido de domicilio físico del hijo o de la hija. Como decía al principio... Vale. Cada familia ten unhas circunstancias moi singulares, entón un non pode dar unha fórmula, es que non pode venir dictaminada por un juez. As leis non, claro, precisamente nos sempre invitamos as parellas a que na medida do posible non pisen o xulgado, é dicir, pola vía do xulgado nunca van a disfrutar dunha boa calidade de vida, nunca, nin eles nin os seus fillos. Entón non se trata de dotar que unha lei recolle unha fórmula estándar, porque non sería máis que unha armadura que te vai a constreñir. Non. Se trata de insistir en que a custodia se comparte, o exercicio da parentalidade se comparte. A partir de aí se busca a fórmula que cada familia necesite, evidentemente, pero se comparte a custodia. Non se trata de repartirse, sino de compartir, non se trata de compartir, de exercer en conxunto. Me encanta, esa é a idea. Me encanta la idea. E iso é o que perseguimos nesta iniciativa que estamos gestionando. Para eso, que me parece perfecto y que seguramente yo estoy completamente convencida que los políticos, que son los que tienen que legislar, no tendrán ningún problema, pero tendríamos que hacer un ejercicio de educación primero, de los padres y las madres en esa situación. Y en eso sí que creo que todos, los medios de comunicación, las personas que tenéis responsabilidades en asociaciones y tal, debemos de alguna manera divulgar. Y uno de estos programas, este programa de hoy era una asignatura pendiente que yo tenía para con todas las personas que nos ven, ¿no? Es decir, si en algo podemos ayudar a que las mentalidades evolucionen, el pensamiento ha evolucionado, ¿cómo no vamos a evolucionar por nuestros hijos, ¿no? Es decir, eso es que si no no podríamos llamarnos madres o padres, ¿no? Yo creo que ser madre y ser padre son palabras tan importantes y tan grandes que debemos de dar ejemplo. Si se me permite, nos estamos facendo na medida do posible campaña de concienciación precisamente entre os grupos políticos. Estamos mantendo conversas e contactos. Seguro que lo saben, seguro que están moi preparados. Tenemos que hacerlo a pie de calle. Bueno, a pie de rúa facémolo e nos veredes por toda Galicia, nas plazas, en distintas por eso estáis tamén aquí, porque conocía vuestra labor, ¿no? Pero quero decir que un se achega e falamos co grupo político, do grupo parlamentario do Partido Popular, do Partido Socialista, do grupo En Marea. Aínda non tuvo o Bloque Nacionalista a ocasión de recibirnos, pero procuramos, isto mesmo que tuve ocasión de explicar che fai un momento, cal é o sentido que nos llevemos ao exercicio da custodia compartida, e estamos trasladando tamén aos grupos políticos, porque vemos que necesitan madurar o seu punto de vista, como van a sopesar ou apoiar ou non esta iniciativa. Bueno, a eles tamén lles custa. O problema das separacións e das fórmulas que poden mellorala é unha cuestión que ten carácter absolutamente transversal, non está afectado por ideoloxías políticas. Na nosa asociación temos xente de todos os grupos políticos e ideas e puntos de vista, inclinacións, condición social, económica. Este é un problema que nos iguala a todos, e cando nunha familia temos un problema deste tipo nos afecta a todos, aos pais,
e a familia extensa, non estamos falando dos problemas que lle suscita aos avós, Sí, aos yo pediría ahí también que los consejeros familiares y amigos de uno y otro bando que se abstengan de envenenar a las parejas, ¿no? Porque a veces hacen muchísimo daño queriendo hacer bien, que yo estoy segura, estoy convencida, ¿vale?, de que abuelos, tíos, primos y demás parientes que se posicionan, como tú decías al comienzo de tu intervención, claro, lo hacen desde el punto de vista de que quieren a esa mujer o a ese hombre. Y yo me paro y digo, ¿y cuándo piensan en el niño? Porque al final el niño es el más desvalido. Y yo lo veo, es decir, yo he tenido algunos casos en la escuela y casos graves, ¿vale?, donde se le está haciendo un daño terrible a ese niño. Y es muy pequeñito, son niños, los míos son de 0 a 3, o sea, digo, son niños muy pequeños y que parece que no se dan cuenta. Mira, yo siempre digo que los niños saben más que los ratones colorados. Y cuando los niños escuchan un comentario despectivo o de crítica hacia uno de los progenitores, les queda grabado. Y es más, recientemente, y no están separados los papás precisamente, pero recibía una niña que decía, no, es que mis abuelos siempre me hablaron mal de mi padre. Es terrible. Es terrible. ¿Cómo pueden hacer una cosa de estas? Y no estoy hablando, en este caso, no es un matrimonio separado, ¿eh? Pero alrededor de todo eso generó una situación donde el niño no está cómodo. Vamos a ver, es que le están hablando mal de su padre, es que su padre, sea mejor o peor, es su padre. Y él le quiere porque es su padre, y su padre lo quiere a él porque es su hijo, ¿vale? Entonces, cuidado cuando hablamos a un hijo de los sentimientos hacia un padre o hacia una madre. Sí, para rematar xa... Para rematar, xusto incidindo nisto que acaba de decir Concha, se algo lle insistimos aos membros dunha parella que se separa é que nunca utilicen os seus fillos de mensaxeiros. É dicir, que non os utilicen de vehículos para lle facer chegar a outra parte unha petición, un parecer, e moito menos unha queixa, unha reclamación. É dicir, claro, con frecuencia a parella ten rotas as pontes de comunicación, non se falan, é dicir, moitas parellas que non se falan entre eles. Pero están obligadas a hablarse por sus hijos. Sí, pero non o fan, e entón non o fan, renuncian a unha interlocución directa e non teñen outro remedio, teñen que utilizar os seus fillos. Entón, claro, estamos destruindo aos nosos nenos porque non somos capaces de buscar outra fórmula, non? Y luego nos quejaremos porque van al botellón, porque se drogan o porque salen violentos. Y cuando buscas, encuentras eso atrás. Este programa chamase Escola de Pais. Unha das mellores cousas que eu fixen cando me separei fai xa moitos anos, e moi pequeno dos meus fillos era aínda un cativo moi pequerrechiño, foi acudir ao programa de orientación e de educación que a Universidade de Santiago, polo medio da Unidade de Psicoloxía Forense, e comezaban por aquel entón con un proxecto piloto sumamente interesante que se chama Ruptura de Parella non de Familia. De forma que ainda está, o que pasa que, bueno, últimamente está tendo algún problema por falta de apoio institucional, mesmo do Concello de Santiago, ¿no? Que durante moitos anos ofreceu e hoxe en día, bueno, está ya retirando. Pero ese programa, que por aquel entón era piloto, agora é un programa que xa está consolidado e espallándose a máis lugares de Galicia, nos axudaba aos pais e aos fillos a adaptarnos e a aprender a desenvolver recursos e a identificar aquelas pautas que non debíamos poñer en práctica, non? E esta, a de utilizar os nosos fillos de mensaxeiros, é unha delas das máis destacadas e moi evidente, e moi fácil de identificar. Bueno, pois con esta mensaxe damos por rematado o programa de hoxe, que xa non nos queda máis tempo. A modo de resumo, como viñamos dicindo, é fundamental comunicarlle a separación de forma clara aos fillos, sempre deixándolles moi clariño que obviamente van facer vidas por separado, pero que teñen un proxecto en común, que é el mismo, o fillo. Tamén sempre evitar descalificarse diante do rapaz, evitar tamén facer normas moi diferentes, porque o
O fundamental para isto, como estábamos dicindo, é sempre que haxa comunicación entre ambas partes, porque así é a única forma de evitar que o neno realmente sexa o gran afectado, non? E non os propios pais, incluso acaba sufrindo el máis pola nosa culpa, é algo que obviamente eso nunca pode pasar, porque el non ten nada que ver. Bueno, moitas grazas, Concha, por vir unha vez máis. Gracias a ti. E moitas grazas, Abel, tamén por estar con Moitas grazas a nós. vos por convidarnos. E moitas grazas tamén a todos vos por vernos unha semana máis. Vémonos xa na seguinte. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.